Bienvenidos de nuevo al espacio de entrevistas de la Fundación Internacional ORP. Llamamos a Colombia. Hablamos con el doctor Juan Ignacio Rincón, jefe de la División de Seguridad y Salud en el Trabajo, sede Bogotá, de la Universidad Nacional de Colombia. Bienvenido, doctor. A ti muchísimas gracias, muy amable por esta invitación. Un gusto para mí estar acá. Sobre todo, muchísimas gracias por dedicarnos su tiempo. El doctor Juan Ignacio Rincón es médico cirujano por la Universidad Nacional de Colombia, es especialista en gerencia de salud, Seguridad, Salud y Trabajo por la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, máster en Seguridad y Salud en el Trabajo por la Universidad Nacional de Colombia y máster en Ergonomía por la Universidad Politécnica de Cataluña. Además, es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo. Le hemos convocado como especialista en el área de Medicina del Trabajo y como especialista en gerencia de la seguridad y salud en el trabajo, cómo simplifica, cómo contribuye a simplificar la vigilancia de la salud y la gestión de los datos en las empresas, la digitalización de este área en las empresas, doctor. Muchas gracias, Vilma. Me parece que es fundamental hacer uso de las herramientas informáticas que tenemos hoy en día, de todas las herramientas de digitalización. Y es que en la gestión de la salud empresarial se sigue viendo mucho que tenemos múltiples bases de datos generalmente. Entonces son bases extensas con mucha información, muchísimos datos y son diversas bases también. Pero necesariamente estas bases no dialogan entre ellas, no se entrecruzan, no interactúan de alguna manera, de forma que esto dificulta la gestión de todo el personal de seguridad y salud, específicamente para lo que estamos hablando de los médicos ocupacionales y su personal de apoyo. Y en ocasiones no llegamos oportunamente a los usuarios a hacer una vigilancia temprana de los casos que logremos identificar, o ojalá que nunca identificáramos un caso. Entonces, pienso que la digitalización nos puede ayudar muchísimo en ese sentido, en el sentido de llegar oportunamente con una calidad de los datos, pero además de lograr interactuar y hacer más fácil el quehacer médico de gestión empresarial y de gestión de la salud en las organizaciones. Fundamental porque es lo que tenemos hoy en día, es la manera de comunicarnos para muchos de nosotros hoy por hoy, las generaciones jóvenes sí que más, y utilizan todas estas herramientas. Entonces tendremos que, pensando en el usuario, acercarnos a ello y facilitar la gestión, pero también hacerla muy importante, más que agilizarla, hacerla más sencilla, hacerla mucho más asertiva, que sea mucho más directa, mucho más precisa, que me parece que es fundamental. Esto especialmente en empresas grandes es a veces complejo, ¿no? Porque tenemos un sinnúmero de trabajadores, pero además diversas maneras de vinculación de los trabajadores, diferentes áreas de trabajo, de forma que al final del día lograr meternos en la cabeza todo el conglomerado de trabajadores no resulta tan fácil. Y allí entonces definitivamente la digitalización nos puede dar una mano bien importante. Muchísimas gracias. Efectivamente, ha hecho hincapié en un aspecto muy interesante, la convivencia multigeneracional de las empresas y cómo la digitalización es un canal más que demandado, o sea, una prioridad para los más jóvenes que lo emplean en su día a día y para ellos es absolutamente natural. Lograr que la tecnología sea comprensible es absolutamente clave. Entre las opciones existentes en seguridad y salud en el trabajo, digamos, ¿cómo evalúan desde la UNC que la tecnología sea comprensible para todo tipo de usuarios? Porque efectivamente las generaciones más jóvenes pues son totalmente expertas, pero en el entorno laboral las generaciones conviven hoy por hoy hasta 5 generaciones y aunque la tecnología no nos es ajena, sí es cierto que el nivel de capacidad en un momento dado de asimilación de algunos elementos se puede desdibujar. Es fundamental, tú lo decías al final de la intervención anterior, y es que entonces allí nos ocurre frecuentemente, y es que incluso nos estamos repensando cómo hacer una sencilla capacitación, por ejemplo. Estará el trabajador, el paciente que de alguna manera convive bien y le parece muy bien que hagamos una capacitación universal para todos en un salón de clases o lo que sea, pero es que estará la persona más joven que tú mencionabas de 20 a 30 años, por ejemplo, que lo que espera es una herramienta digital, un video o alguna otra cosa un poco más dinámica para él y que le hable mucho más en la manera en que él se comunique, que entiende el mundo. Hoy en día
y en la manera en que establece una comunicación con sus amigos o con sus diferentes ambientes. De manera que tendremos que centrarnos aquí, va a ser un poquito el uso de la ergonomía en el usuario. Tendrán que ser entonces herramientas digitales que estén pensadas para los diferentes grupos, las diferentes generaciones y que estén muy centradas en el usuario. Desde la simple interfaz, de la manera de comunicar, de todo lo que sea la estructura como tal de las herramientas digitales, tendrán que darle participación activa a él, porque creo que en esto es fundamental también otra herramienta de la ergonomía, que es la ergonomía participativa, y es que entonces si logramos tener un producto de un impacto realmente cercano a los trabajadores, la probabilidad de que ellos nos hagan reportes oportunos y sean realmente activos dentro de nuestro sistema de gestión, pues seguramente va a estar garantizada. Pero si lo hacemos de espaldas a los usuarios, pues seguramente pasará todo lo contrario, ¿no? Tendremos usuarios a quienes le podemos mandar todas las herramientas, pero quienes no lo van a comprender, perdón, y seguramente no van a hacer uso de ello tampoco, o van a hacer uso de una manera errada. Y el dato entonces que hablamos anteriormente de la fidelidad del dato seguramente se puede ver afectado. Entonces es, creo que imprescindible el hecho de que contemos con los usuarios. Obviamente cualquier herramienta informática, cualquier método de digitalización tiene que estar hecho como una camisa a la medida de cada organización. No podremos pensar que dos empresas, aunque sean de un mismo sector económico, se comportan de la misma manera porque viene todo lo que, entre otras cosas, tiene que ver con la cultura organizacional. De manera que tiene que ser un elemento, un desarrollo, cualquier tipo de herramienta que esté pensada en la realidad de esta empresa. Y esto nos obliga entonces a una máxima, digámoslo así, a un tema básico en tema de seguridad y salud, y es conocer las organizaciones desde adentro. Tendremos que caminar las plantas de producción, nuestras empresas, conocerlas a detalle para entonces con esa tipología de la organización que ya conocemos, hacer el diseño de manera específica. Claro, habrá aspectos que son universales y que seguramente los aspectos basales nos sirvan para muchas organizaciones, pero el detalle, la minucia, que es el que al final hace la diferencia, especialmente en temas de monitoreo de la salud, porque tendremos que ser muy precisos, pues sí nos obliga a conocer con detalle cada punto de la organización en cuanto a su estructura, su organización, su manera de comportarse, etcétera. Es muy interesante. Tenemos que esos son los pasos que utilizan en su organización, la UNFP, para evaluar, digamos, la capacidad de accesibilidad, de comprensión de las diferentes herramientas, de las diferentes opciones de cara a los usuarios. Así es, bueno, tengo que ser honesto y nos falta mucho todavía, hablo al menos por el contexto colombiano, por mejorar en cuanto a digitalización. Vuelvo al punto uno, es que todavía seguimos manejando, digamos que de manera un poco rudimentaria, un poco arcaica y un poco manual los datos, pero vamos en esa línea vamos, entonces estamos procurando, es mucho ensayo y error, es la verdad, porque en ocasiones pues no se tienen todos los recursos para hacer desarrollos de gran envergadura, pero entonces vamos con lo que tenemos, vamos trabajando. Lo que no podemos hacer es decir que porque no tenemos toda la casa en orden no hacemos nada, sino que con los recursos que hay vamos avanzando, ¿verdad? Pero siempre muy cercano al usuario en la medida de las posibilidades. En empresas grandes en las cuales tenemos participación de trabajadores formalmente vinculados, como también contratistas, por ejemplo, como personas tercerizadas que apoyan también nuestra gestión, pues tenemos que de alguna manera todos aglomerarlos, pensarlos, abrazarlos y tenerlos en cuenta en la gestión de la salud. Al final, la salud es una sola para la empresa. En ese sentido, y creo que esa fue una enseñanza grande de la pandemia, el virus no le interesaba el tipo de contrato, no le interesaba de qué manera estaba vinculado, teníamos que vigilarnos todos con todos. Y una persona que no hiciera la tarea de manera juiciosa, que no se cuidara, que no pensara en el autocuidado, pues nos ponía en riesgo a todos. Guardadas proporciones, eso pasa en materia de salud universal en las empresas y es que todos tenemos que tener un cuidado propio, pero también el cuidado del otro, ¿no? Creo que es otro aspecto fundamental que se está trabajando hoy en seguridad y salud y es el hecho de hacer partícipe a cada funcionario, pero hacerlo responsable también de sí mismo como de su ambiente de trabajo. Y así Ujú. tendremos que pensar en el ámbito de la digitalización. Debe ser una herramienta, insisto, en el punto anterior, que sea tan asequible a los trabajadores, que realmente sea de fácil uso de parte de ellos, que sea muy familiar para ellos, porque eso nos va entonces a garantizar a nosotros como gestores de seguridad y salud la oportunidad y la fiabilidad en el reporte y la cercanía que ellos tengan para que en tiempo real nos puedan hacer cualquier tipo de reporte, pregunta, planteamiento de alguna inquietud, etcétera. Ujú. Entiendo que también nos puede dar una idea sobre el siguiente paso de vigilancia de la salud que se apunta, que es la prevención
predictiva. ¿Cómo contribuye la digitalización a a la prevención predictiva? Yo creo, Vilma, que lo fundamental acá es, retomando un poco la idea anterior, la cercanía con el usuario y hacerlo partícipe de manera oportuna para cualquier reporte que él nos quiera hacer. Pero también hay otras herramientas muy importantes como son la promoción de la salud. Ahora que tú hablas de predicción es adelantarnos a llegar antes que se consolide algún efecto en salud para un trabajador. Y ampliándolo un poquito más, casi que en el sistema de gestión hoy en día y la gestión empresarial no solamente nos preocupa el trabajador, sino también su entorno extralaboral, ¿no? Que es fundamental, porque el trabajador no solamente enferma por la exposición ocupacional, es decir, la formación de la exposición, perdón, de dentro de la organización, sino que en ocasiones también lo puede hacer por aspectos, por agentes de fuera del trabajo. De manera que tenemos que ver al trabajador como uno solo, de manera universal, y vigilar a través de estas herramientas la salud del trabajador desde dentro como desde fuera también de la organización. Y entonces lo que mencionábamos, el hecho de que él es corresponsable de la vigilancia de sus ambientes de trabajo y debería ser un reporte también anticipado y de parte nuestra desde la organización darle todas las herramientas de promoción de la salud. Quisiera enfatizar en eso porque es fundamental que él también tenga cuidado fuera de la organización, que cuide entonces su alimentación, la calidad y cantidad de su actividad física, la calidad del sueño, etcétera. Y allí la digitalización nos puede ayudar. Cualquier tipo de herramienta que logremos conciliar y que el trabajador la tenga de fácil uso. Pienso, por ejemplo, en el desarrollo de una app que desde la organización se promueva, se pueda utilizar de parte de la mayoría de los usuarios y también le tenga la posibilidad de hacer reportes del riesgo dentro de la organización, pero que también le ayude a hacer la vigilancia de los aspectos y los hábitos de fuera de la organización. Porque al final, insisto, el trabajador es uno solo y la salud del trabajador nos interesa dentro, pero también fuera de la organización. Y ampliándolo un poquito más, no solamente la salud del trabajador, sino también de su ámbito cercano, de su núcleo en el cual se mueve, por ejemplo, la familia. Entonces, así me parece que se vuelve un poco más interesante porque nos acercamos mucho más a la esencia de nuestra disciplina, que es la salud pública. Y entonces ya podemos llegar a cambiar seguramente una comunidad, que sería el sueño que al cual deberíamos apuntarle desde dentro de las organizaciones. Efectivamente, bueno, lo importante es tener una meta, un objetivo y una estrategia. A partir de ahí se trata de ir cumpliendo los pasos y logrando resultados, a veces más poco a poco y en otras ocasiones de una manera más acelerada. Para ello es positivo tener herramientas. ¿Qué herramientas existen a nivel digital que permiten detectar un problema, por ejemplo, relacionado con salud mental, que hoy por hoy es uno de los aspectos de vigilancia de la salud en los que se pone más foco? Precisamente usted también mencionaba los efectos de la pandemia y fue y sigue siendo uno de los aspectos que puso de relevancia la importancia de tener una buena salud mental. Digamos, con herramientas digitales, el propio usuario podría recibir alguna alerta, algún aspecto que le alerte, que le ponga sobre el objetivo de que necesita cuidar esa parte de su salud, por ejemplo. Sí, no, me debo declarar acá como el no más tecnológico realmente, pero yo me sueño con que sí y lo ligaría mucho con la idea que estaba desarrollando anteriormente, por ejemplo, con el desarrollo de una app. Y podríamos tener entonces indicadores indirectos, porque es que ese tema que tú me planteas realmente creo que es el centro hoy en día en seguridad y salud. O sea, la pregunta problema para nosotros en seguridad y salud hoy en día es la salud mental. Y casi que a nivel de salud universal, a nivel global, la preocupación, yo creo que casi que más importante hoy en día se tornó en la salud mental. Veníamos del modelo de la preocupación frente a las enfermedades cardiovasculares que no desaparecen, que siguen siendo muy importantes y que tendremos que seguir gestionando, pero exacerbado, tú lo decías, por los efectos de la pandemia y el confinamiento viene todo lo que fue la salud mental. De manera que yo pienso que un desarrollo tecnológico que nos ayude a tener indicadores indirectos de hábitos saludables y que eventualmente te genera algún reporte o una alerta frente a la cantidad del sueño. De pronto la calidad del sueño es un poquito más difícil de evaluarlo, pero entonces sí la cantidad de sueño por día, por ejemplo, podría ser un indicador indirecto. O la actividad física, definitivamente, eso sí que es mucho más fácil y se puede conciliar incluso con los relojes inteligentes y que tú tengas entonces una meta
de actividad física, ir llevando a los trabajadores a unos alcances, ¿verdad? Y a unos aspectos o unas metas que tuviéramos de manera específica. Número de pasos por día, por ejemplo, días de actividad física, intensidad de la actividad física será un aspecto fundamental. Todo lo que es el tiempo de descanso, indicadores indirectos como la presión arterial, la frecuencia cardíaca, eventualmente cuando tengo yo un incremento importante en la frecuencia cardíaca, que eventualmente puede ser un reflejo de situaciones de estrés, por ejemplo, o de ansiedad, pueden ser importantes. Definitivamente el peso, por ejemplo, el peso corporal lo podríamos incluir allí. Y esas cosas que tienen mucho que ver con lo que hoy en día llamamos hábitos saludables, que se manejan algunos desde dentro de la organización, pero otros desde fuera de la organización, podrían de alguna manera generarnos efectos en el mediano y largo plazo frente a la salud mental, individual, grupal, colectiva, pero también hacer un cuidado entonces universal del trabajador, lo que hablábamos anteriormente, tanto dentro como fuera de la organización. Y de esta manera seguramente en el curso del tiempo podríamos tener efectos en la salud mental. Ya lo otro sería el desarrollo, el desempeño del trabajador en su ambiente de trabajo. Tendríamos que pensar en temas de liderazgo con los jefes, los supervisores de las dependencias y mirar cuál es el desarrollo que se da de este grupo de trabajadores, irlos monitoreando en el curso del tiempo. Y acá entonces volvemos a otro tema que estamos también tratando de incursionar en la universidad y es el hecho, el desarrollo de un concepto en cuanto a humanizar la seguridad y la salud del trabajo. Y es que venimos, al menos hablo de nuestro contexto colombiano, de un influjo muy importante de normatividad, etcétera, que sí que es bien importante y que no vamos a abandonar y que tenemos que cumplir en las organizaciones, pero que en ocasiones se vuelve un poco inflexible y para el usuario trabajador, pues en ocasiones un poco aburrido seguramente y un poco incomprensible también y un poco distante frente a las dependencias y las jefaturas de seguridad y salud en el trabajo o los líderes de seguridad y salud, porque el discurso nuestro resulta siendo un poco denso, es la verdad, aburrido para el usuario, de manera que en la medida en que vayamos pensando y abordando esta materia nuestra que es tan importante y que felizmente cada vez toma más relevancia, que es el mundo del trabajo, iba diciendo y lo acerquemos un poco más desde el punto de vista humano al trabajador, seguramente la percepción de él también va a ser diferente. Y es que entonces en un trabajador se consolida la persona trabajadora, pero también eventualmente un paciente, pero siempre sí un ser humano. Y eso creo que no se nos debe olvidar porque es el centro para nosotros. El quehacer nuestro es el mundo del trabajo, pero el centro de ese mundo del trabajo es el ser humano trabajador. Eso no se nos puede olvidar. De manera que en la medida que desarrollemos, ya enlazo con la idea inicial, herramientas tecnológicas, digitalización, en este sentido de acercarnos y de decirle al trabajador de alguna manera, me preocupo por usted dentro de la organización, frente al monitoreo, seguimiento de los factores de riesgo y sus efectos en la salud, pero también me interesa mucho usted por fuera del trabajo. Y de alguna manera es cuídese, reporte, utilice estas herramientas, cuídese en el peso, cuídese en la alimentación, tenga actividad física, tenga vida de descanso, tenga vida en familia, tenga una buena calidad del sueño, que es fundamental. Seguramente lo tendremos el efecto positivo en la salud mental, porque entonces lo más interesante de esto es que luego se vuelve colectivo, y cuando lo haces por una persona es bien importante, pero cuando son 2, 3, 10, 20, 50, ya el tema se vuelve comunitario, se vuelve colectivo, y seguramente podemos jalonar mucho más estrategias de este tipo. Muchísimas gracias por lo completo de su respuesta. Esta respuesta nos lleva a pensar que como médico ocupacional ha evaluado el desarrollo de la vigilancia de la salud a nivel empresarial y que ha obtenido unas conclusiones concretas que en parte ya nos ha referido, pero si tuviera que resumirlas de una manera muy específica, ¿cuáles serían? Yo lo pondría en una frase muy cortica y es llegar cada vez más temprano, digámoslo así. Claro, siempre para todos nosotros el sueño es que no haya enfermedades laborales ni accidentes de trabajo. Claro que a eso le seguimos apuntando, pero lo sigo pensando en el marco del bienestar y la promoción de la salud, que tiene que ver con el hecho de humanizar en salud en general y en salud ocupacional, en seguridad y salud en el trabajo. Creo que esa es la clave y para esto es fundamental, seguramente resulta un poco redundante, pero la participación del usuario, paciente, trabajador, digámoslo así, es clave acercarnos a él desde el punto de vista humano, que él entienda qué hacemos por él, porque me parece, hablo al menos de nuestro contexto, que en ocasiones el trabajador siente que yo soy el policía detrás de él, vigilando que tenga el tapón auditivo, el casco, la monogafa, etcétera, que no está mal y es cierto, pero nos ven solamente así, no nos ven como el compañero cercano que cuida por su salud, no nos ven así todavía. Entonces,
Si yo logro acercar ese discurso hacia allá, seguramente tendré una participación tranquila, honesta, sincera y oportuna de parte del trabajador. Que si él no quiere contarnos de un aspecto de salud, difícilmente yo lo voy a identificar. Necesito de su concurso veraz, oportuno, para entonces yo de alguna manera accionar, intervenir y disparar todos los mecanismos preventivos que tengo en la organización. Entonces creo que lo fundamental es acercarnos al trabajador de nuevo con un diálogo tranquilo, sincero, humano, y de la mano con esto. Esto no rinde para nada con los desarrollos tecnológicos ni la digitalización, todo lo contrario. Una digitalización pensada en el usuario nos va a acercar mucho más al trabajador, porque insisto, volviendo al punto inicial, es la manera como la que muchas de las generaciones hoy en día se comunican. Alguna cosa muy particular es que, por ejemplo, los jóvenes de hoy en día no levantan el teléfono celular para llamar, sino que lo utilizan para escribir. Ya no llaman, no les gusta llamar, sencillamente no. Les parece inoportuno o ya les parece seguramente obsoleto hablar por un teléfono. Ya lo utilizan es para otro tipo de comunicaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, tendremos que acercar la humanización a la digitalización, por llamarlo de alguna manera. Esto no riñe, insisto, puede sonar un poco paradójico en algún momento, pero no riñe para nada. Y pensar en el usuario y acercar al usuario para que nos haga reportes oportunos tempranos. Y de esta manera seguramente volvemos también a lo que tú me mencionabas de llegar predictivamente a los efectos en salud de los trabajadores, y el diálogo se va a volver mucho más tranquilo, mucho más completo también, pero mucho más oportuno. Y de esta manera entonces seguramente podremos cambiar el devenir en las empresas y tener digamos que un tema más fresco, y esperemos que, yo confío en que es así, también un monitoreo mucho más temprano en salud para las organizaciones en materia de salud empresarial. Muchísimas gracias. Apuntaba la importancia de llegar, de que la acción, la prevención sea muy temprana, muy precoz, para evitar malos resultados. Y también la necesidad de acercarse a las personas, de lograr una relación más fluida, más cercana, más de compañeros, en lugar de ser vistos por los médicos de trabajo, los especialistas en seguridad y salud en el trabajo, como, como un referente del control. Entonces, si seguimos hablando en términos de digitalización de la salud, ¿qué aspectos deben tenerse en cuenta de cara al usuario para desarrollar herramientas? Aspectos que hoy por hoy, pues a lo mejor no están entrando dentro de los desarrollos. Si el usuario es el centro, ¿qué no estamos pensando o qué no estamos teniendo en cuenta respecto al usuario en los desarrollos en digitalización? En seguridad y salud en el trabajo, claro. Sí, yo creo que varias cosas. Uno es que debe ser, por decirlo de alguna manera, universal, es decir, que para las diferentes generaciones sea fácilmente utilizable, comprensible. Yo creo que eso es fundamental. Que si lo toma un trabajador de 20 años o un trabajador de 50 años, sea suficientemente entendible para ambos, es un aspecto fundamental. El lenguaje que utilice tiene que ser también comprensible y tranquilo, porque también en seguridad y salud está muy bien que utilizamos mucho tecnicismo porque somos técnicos y está perfecto, pero en ocasiones entre nosotros especialistas nos entendemos, pero cuando aterrizamos esto a las organizaciones y trabajadores, pues muchas veces ellos por pena, por vergüenza o simplemente porque no tienen la cercanía no nos lo mencionan, pero la verdad es que al final del día no nos entendieron nada. Y eso es muy triste porque nosotros nos vamos tranquilos pensando que transmitimos un mensaje de manera efectiva, pero realmente no es así siempre. Entonces hay que acercarnos al trabajador. Yo creo que hay una herramienta fundamental que he mencionado antes, y es el hecho de hacerlo participativo con el trabajador. No desde el punto de vista técnico, porque los técnicos somos nosotros, pero sí frente al lenguaje y la metodología que se utilice y las formas que se utilizan para las herramientas tecnológicas. Que esto tenga una aplicabilidad también fuera del trabajo me parece que es fundamental. Yo creo que eso es un factor de éxito. Que el trabajador no sienta que me interesa solamente de 8 de la mañana a 5 de la tarde y que después me desentiendo de él, sino que digamos que es un cuidado y un monitoreo en el buen sentido universal del trabajador, me parece que es fundamental. Creo que eso también nos haría una mayor cercanía y seguramente sería un factor de éxito. El hecho de monitorearlo en el tiempo me parece que también es fundamental, lo hacemos todo el tiempo en seguridad y salud, y creo que también resulta muy importante acercar a la alta dirección, que los trabajadores sientan que no hay ese distingo, digamos, tan marcado entre yo que soy un operario de una planta y mi gerente, mi vicepresidente, el presidente de mi compañía, sino que esto debe ser un cuidado universal, a todos nos debe interesar.
y debe ser de aplicabilidad para las diferentes generaciones, como lo decíamos, ¿verdad? Rangos etarios, por ejemplo, pero también para los diferentes niveles organizacionales. Todos debemos montarnos en esta estrategia. Es el cuidado de la salud de una empresa, digámoslo así, no es el cuidado de la salud de una dependencia, de un área, de un subgrupo de trabajadores de manera específica, sino que todos vamos allí y nosotros como referentes en seguridad y salud tendremos que ser el ejemplo también. Es fundamental porque tenemos que hacer lo que predicamos, decimos acá en el país, no solamente decirlo de boca para afuera, sino nosotros tendremos que ser los principales gestores de todas estas estrategias. El usuario al final entonces no es el trabajador visto, digámoslo así, hacia la planta de producción, el usuario somos todos. El usuario es el gestor, es el vicepresidente, es el gerente, son los mandos medios, todos somos los usuarios en el marco de esta cercanía que estoy planteando con el trabajador. Obviamente esto no implica, esta cercanía no implica pérdida de la autoridad. En un momento tiene que ser así. Por ejemplo, las normas de seguridad industrial se deben cumplir sí o sí. No se debe confundir el hecho de que yo esté cercano con el trabajador con dejar pasar por alto algún incumplimiento en seguridad industrial. Eso no se negocia, digámoslo así, no se tolera, pero tampoco implica entonces esta rigidez que en algunas ocasiones se da y las herramientas entonces de digitalización tendrán que hablar en este sentido. Tienen que ser suficientemente claras, concisas, precisas. El manejo de los datos, al menos en el monitoreo de la salud de los trabajadores, me parece que es fundamental. Los sistemas de vigilancia tendrán un gran apoyo a través de herramientas digitales en este sentido. Y llegar temprano al trabajador, lo que hablábamos anteriormente, Vilma, y es entonces en el marco de la promoción de la salud, soñarnos las organizaciones como entes en los cuales desde allí logramos mantener todo un paquete de actividades, toda una serie de cosas, de apoyos para el trabajador, a través de la cual cambiamos su dinámica dentro de la organización, pero también fuera de la organización. Y en este sentido, pues hay documentos extensos, recuerdo alguno de la Organización Panamericana de la Salud que nos habla de eso, de la promoción de la salud en los lugares de trabajo y cómo desde allí, ya que tenemos un número de trabajadores cautivos, podemos cambiar la cultura de este grupo de trabajadores para que después ellos salgan y sean propulsores de esas estrategias que les hemos dado desde la organización para cambiar entonces el devenir en sus empresas, en sus familias, perdón, o grupos con los cuales comparten. Pues creo que lo ha dicho todo, doctor. Hemos realizado en esta entrevista todo un recorrido sobre digitalización y vigilancia de la salud y los pasos que es imprescindible dar y los que toca dar y los que tienen más que ver con el comportamiento humano que permitan obtener mejores resultados y una capacidad más importante de capacidad de llegar con los mensajes que se asimilen y que se apliquen. Muchísimas gracias, doctor Juan Ignacio Rincón, No, jefe de la División de Seguridad y Salud en el Trabajo, sede de Bogotá, de la Universidad Nacional de Colombia. Muchísimas gracias por atender la llamada de la Fundación Internacional ORP. claro que sí, siempre será un gusto y todo lo contrario. A ustedes, muchísimas gracias por esta amable invitación.